Hola, bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Espero que hayan tenido unas semanas para descansar, hayan podido terminar aquellos que tenían trabajo pendiente y hayan podido disfrutar con sus familias y así poder tener mucha energía para seguir con nuestro trabajo. El día de hoy vamos a trabajar en la clase 37 de su libro de Leo Primero, clase de lenguaje, específicamente la página 45. En la actividad 1 no la vamos a realizar porque no tenemos ese libro todavía, así es que no se preocupen, vamos a comenzar desde la actividad número 2. Pero nosotros todas las clases trabajamos con un texto o con algunos textos diferentes. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con un nuevo texto. Y yo quiero que ustedes me digan o le digan a su familia, a su mamá o a su hermano, ¿qué tipo de texto creen que vamos a trabajar hoy día? Yo quiero que ustedes lo puedan observar. Yo se los presento acá en el libro, en el video, pero ustedes también lo tienen en su libro. Yo quiero que ustedes me puedan decir qué tipo de texto creen que vamos a leer hoy día. ¿Será un poema como el del pintor atrevido de la clase anterior? ¿O será un cuento como el de la Media de los Flamencos? ¿O un texto informativo como el Pingüino Emperador? ¿Qué creen ustedes? Bueno, eso lo vamos a descubrir en esta clase, en la clase 37 del Leo Primero. Entonces, para comenzar, vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha y el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es leer y comprender una leyenda respondiendo preguntas explícitas e implícitas y reconocer su estructura. Miren, ahí aparece una palabra y dice leer y comprender una leyenda. ¿Ustedes saben lo que es una leyenda? Nosotros hemos leído poemas, hemos leído texto informativo, hemos leído cuentos, hemos leído fábulas, pero no hemos leído leyenda. El día de hoy yo los voy a invitar a poder leer y comprender una leyenda. Pero, ¿qué será una leyenda? ¿Ustedes saben lo que es una leyenda? Bueno, miren este video. Aquí les vamos a explicar qué es una leyenda. Vamos a conocer qué es una leyenda. Una leyenda es una historia inventada que muchas veces tiene elementos misteriosos y fantásticos y que explica un hecho real. Vamos a conocer algunas características de la leyenda. La primera característica dice que esta narración ocurre en algún lugar determinado. Esto quiere decir que en la historia se dice claramente si ocurre en el desierto, o ocurre en la zona sur, o ocurre en la zona central. La segunda característica es que el propósito es dar explicación a un hecho o un fenómeno. Por ejemplo, la creación o la aparición de ríos o flores o de algunas montañas. Otra característica es que mezcla realidad con ficción. En este caso, por ejemplo, podemos ver una sirena que está en el mar. Ahí se mezcla lo real con la ficción. Otra característica es que puede tener personajes reales o personajes con algunas características fantásticas. Por ejemplo, un hombre y una mujer, algo real. O una sirena encantada, algo fantástico. 5. La leyenda se transmite de persona a persona y de generación en generación. Esto quiere decir que tu abuelo le pudo haber contado una leyenda a tu papá o a tu mamá. Y tu papá o tu mamá
te puede contar una leyenda a ti. Eso quiere decir de generación en generación. Otra característica y la última es que la leyenda o las leyendas suelen ser anónimas. No sabemos quién las escribió. Vamos a saber y a conocer la estructura de la leyenda. Como la leyenda es un texto narrativo que cuenta una historia, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace final, igual que el cuento. Elementos del inicio. En el inicio se presentan los personajes. También el conflicto o problema que tienen los personajes en esta historia. Y el ambiente donde ocurre la historia. En el desarrollo ocurre toda la trama de esta historia. Todo lo que allí sucede, se desarrolla todos los problemas y los elementos de la historia. Y en el desenlace ya llegamos al final de la historia. Es cuando termina y se cierra la historia de la leyenda. Puede ser con un final feliz o con un final triste. Y así termina. Ahora que acabamos de escuchar una pequeña y observar una pequeña explicación de lo que es la leyenda, vamos a poder completar también de mejor forma el recuadro que aparece en la parte de abajo de en tu libro, la página 45, donde dice: una leyenda es una historia que explica un real. Aparece en la parte de abajo. Ahí tú podrás completar de mejor manera lo que es una leyenda, ¿ya? Vamos a trabajar, como bien les dije, con una leyenda. Pero, ¿qué leyenda vamos a trabajar? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Los colores de las mariposas. Ahí lo dice en la actividad número 2. Y también nos hacen una pregunta. ¿Por qué las mariposas son coloridas? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué las mariposas son coloridas? ¿Quién las habrá pintado? ¿De dónde habrán sacado su color? Bueno, les voy a contar que el día de hoy esta leyenda nos va a contar un poquito de eso. Entonces, lo primero que quiero que ustedes puedan observar, ustedes tienen su texto en el libro y quiero que puedan observar el título. ¿Lo identificaron dónde está? Ahí arriba, ¿cierto? Ahí arriba está el título y el título es Los colores de la mariposa. Ese es el título de esta leyenda. También quiero que puedan observar cómo está escrita esta leyenda. Si ustedes se dan cuenta, está escrita en párrafos, con líneas largas, lo cual es muy diferente a la escritura de un poema. Esta leyenda cuenta con 3 párrafos. También podemos observar las imágenes. Tiene acá una imagen de un caballero, acá hay una imagen de unas mariposas y acá abajo hay una imagen de unas mariposas y unas flores. Esas imágenes que estamos observando, ¿serán imágenes reales o serán imágenes inventadas, creadas por alguien? ¿Qué creen ustedes? Son imágenes creadas, ¿cierto? Alguien las creó, alguien las dibujó. No son imágenes reales. Todo eso ya nos ayuda a poder identificar qué tipo de texto es el que vamos a leer, que en este caso es una leyenda. Una de las características que tenía la leyenda era que eran anónimas, no tenían un autor, no sabíamos quién las escribió. Y si ustedes se dan cuenta, aquí abajo aparece leyenda tradicional. Eso quiere decir
que no sabemos quién la escribió, solamente sabemos que es una leyenda que ya es tradicional en este país o tal vez en algún otro, pero no sabemos quién la escribió. Esa también es otra pista para poder descubrir el texto que vamos a leer. Pero nosotros hemos podido observar su título, sus imágenes, su forma de escribir, pero yo tengo algunas preguntas. ¿De quién hablará este texto? ¿Cómo yo lo puedo saber de quién hablará este texto? Si yo leo el título, me puede dar alguna pista, ¿ves? Los colores de la mariposa. ¿De quién puede hablar? Bueno, yo te voy a pedir que estas preguntas tú se las puedas responder a un familiar para que después puedan comprobar si era así lo que tú pensabas. Entonces, ¿de quién hablará este texto? ¿Me puede ayudar el título? También me puede ayudar las imágenes. Miren, aparece un hombre, aparecen mariposas, aparecen flores. Entonces, ¿de quién puede hablar este texto? ¿Y qué ocurrirá en esta leyenda si el título es Los colores de la mariposa? Y las imágenes, miren, el hombre está pintando. Las mariposas miran, luego vuelan arriba de las flores. ¿Qué ocurrirá en esta leyenda? Cuéntale a tu mamá o a un familiar. ¿Qué crees que ocurrirá en esta leyenda? Yo sé que tu cabecita está pensando muchas cosas en este momento. Recuerda que durante la lectura también debes poner mucha atención a la estructura y a los momentos de esta lectura, al inicio, al desarrollo y al desenlace. El inicio, donde se presentan los personajes y se presenta el conflicto. En el desarrollo, donde se presenta y se desarrolla toda la trama y el conflicto de esta historia. Y en el desenlace, saber cómo se soluciona esta historia. Así que ahora pone mucha atención. Antes de poder comenzar con nuestra lectura, vamos a trabajar algunas palabras que son importantes que tú manejes y conozcas para poder realizar esta lectura. Como todas las clases, las palabras de vocabulario deben ir escritas en tu panel de vocabulario. Esa hojita que nosotros pedimos que pegaran en alguna parte de tu casa, vamos a incorporar estas palabras de vocabulario. Son palabras que van a aparecer en nuestra lectura. La primera palabra que va a aparecer en esta lectura es esparció o esparcir. Esa es una palabra de vocabulario. ¿Tú sabes lo que es esparció o esparcir? ¿Qué será esparcir? Esparcir. Yo te voy a contar que esparcir es cuando nosotros separamos o extendemos algo que está junto o amontonado. Por ejemplo, cuando echamos manjar en el pan, tomamos una cuchilla y nosotros la esparcimos. Esparcimos el manjar en nuestro pan, ¿cierto? Porque está todo amontonado en un sector y nosotros lo vamos esparciendo. Esa es una palabra que va a aparecer en nuestro texto. Otra palabra que va a aparecer es descolorido. ¿Qué será descolorido? ¿Qué crees tú que pueda ser descolorido? Descolorido es que ha perdido su color o que no tiene color, ha ido perdiendo su color. Por ejemplo, las poleras van quedando descoloridas cuando nosotros las vamos lavando, las vamos poniendo al sol, se van destiñendo y van quedando descoloridas. Y por último, tenemos una tercera palabra de vocabulario que significa posarse. ¿Qué es posarse? Posarse. Posarse se refiere a los animales que vuelan, ya que significa ponerse en un lugar después de haber volado. Por ejemplo, un pajarito se posa en una varita después de haber volado. Ella se coloca y se posa en una varilla para poder descansar.